Voces del 125. En Guatemala, la temporada de lluvias forma parte de nuestra realidad cada año, trayendo beneficios para el medio ambiente y la agricultura, pero también registros como inundaciones, deslizamientos y emergencias que pueden afectar a miles de familias. Por eso, hoy conversaremos sobre cómo prepararnos, qué medidas de prevención podemos tomar y cuál es el papel de las instituciones y comunidades para reducir este riesgo. Por esta razón, en Voces del 125 tenemos a un invitado muy especial. Cecilio, bienvenido. Tenerte por acá, este es tu espacio. Gracias por aceptar esta invitación. Gracias, la verdad es que es un gusto poder compartir con ustedes. Definitivamente con la Cruz Roja Guatemalteca hemos coincidido en un montón de, no solo actividades, sino que también en temas de situaciones de emergencia, riesgo, desastre. Y pues estar con ustedes en un espacio muy importante para que la población se informe, para que la población sepa qué hacer durante una emergencia, siento que es muy importante. Actualmente formo parte del Departamento de Comunicación Social de la Asociación Nacional de Bomberos Municipales Departamentales. También soy miembro activo de la Patrulla Especial de Rescate de la región de Zacatepeques y pues ya tenemos algunos años donde nos ha tocado que acudir a atender diversas emergencias a nivel nacional. Gracias, Cecilio, excelente. Agradecemos bastante tu tiempo acá, ¿verdad? Y parte de nosotros, ¿verdad? Todo este tema de las inundaciones, el tema de lluvias, que son ciertas situaciones que ocurren dentro del país. Tenemos ciertas dudas, ¿verdad? Que nos gustaría poder compartir contigo, poder resolverlas y compartirlas con los demás. ¿Cuándo inicia oficialmente la temporada de lluvia acá en Guatemala? ¿Y qué podríamos esperar para este año? Bueno, el tema de la temporada de lluvia, el INSUBUME siempre establece fechas tentativas. Recordemos que últimamente, durante los últimos años, ha habido una variabilidad en el tema de la temporada de lluvia y este año pues tenemos una situación pues preocupante con el tema del fenómeno del Niño, que puede traer una sequía bastante larga. Y si bien ya empezamos a ver unos primeros días con lluvia, vamos a tener posteriormente una temporada de temporada seca y posteriormente calculamos que a mediados del mes de julio ya esté iniciando como tal la temporada de lluvia. Sí, claro, es bastante importante ese tema, ¿verdad? ¿Por qué estamos mencionando que la temporada de lluvia representa ese riesgo para las comunidades? Desde la perspectiva de ustedes, ¿cómo es que se genera ese riesgo para nuestras comunidades y las familias? Bueno, recordemos que estamos en un país que es altamente vulnerable a un montón de situaciones. Somos un país multiamenaza. El tema de los sismos, el tema de los incendios forestales, que durante los últimos años han venido aumentando un montón. El tema de la temporada de lluvia, como somos un país que tiene una diversidad de clima, también el tema de los terrenos, la topografía. Por ejemplo, si en el área de la costa lo que tenemos es el tema de las inundaciones por el desbordamiento de ríos. En el área del altiplano tenemos el deslizamiento de tierra. Igual en el área de las Verapaces y Petén, que se da comúnmente el tema de deslizamiento de tierra, derrumbes, por las características de los terrenos. Y en cascos urbanos, lamentablemente, la sobrepoblación también ya genera un riesgo en temporada de lluvia. Ok, interesante ese dato. Dentro del monitoreo que ustedes han realizado, ¿han visualizado algunas zonas que sean más vulnerables que otras? Bueno, recordemos que cada municipio tiene un mapeo de las zonas de alto riesgo. Lo que nosotros hacemos como institución es tratar de ir monitoreando estas zonas de alto riesgo. Por ejemplo, hay lugares donde el año pasado habían, unas 5 o 6 viviendas en una zona de alto riesgo y debido al crecimiento poblacional esa zona se convierte en una zona con 10 o 15 casas, entonces el riesgo va aumentando. Nosotros tenemos la identificación de puntos de riesgo tanto en zonas urbanas como también en zonas rurales. Recordemos que en el interior del país mucha población guatemalteca vive en zonas de alto riesgo y no es porque ellos quieran vivir en una zona de alto riesgo, simplemente que es el lugar donde ellos han podido construir una casa, donde ellos tienen un terreno y les dieron una herencia, por ejemplo. Exacto. Y bueno, es el espacio que ellos tienen para poder vivir. Lamentablemente, al no tener en nuestro país una cultura de prevención, porque si bien a través de las instituciones se trata de fomentar el tema de la cultura de prevención para evitar
Definitivamente no podemos evitar el tema, por ejemplo, de las inundaciones, de los deslizamientos, pero sí podemos evitar, por ejemplo, la pérdida de vidas, preveyendo a la población guatemalteca qué puede hacer o qué debe de hacer antes de una emergencia. Claro, y existen algunas señales o algo que se pueda visualizar antes de algún deslizamiento, digamos, en específico, para que las familias pudieran identificarlos previamente. Bueno, sí, lo primero que tenemos que tener en cuenta es informarnos si el lugar donde estamos viviendo no está dentro del área de zona de alto riesgo que ha detectado o que ha identificado, por ejemplo, la municipalidad con las personas que están a cargo de ver este tipo de situaciones. O, por ejemplo, ¿verdad?, acudir al delegado regional de Conred o a los cuerpos de socorro que estén en su jurisdicción, que ellos bien pueden llegar a realizar una evaluación. Entonces, por ejemplo, nosotros podemos enviar personal y ellos pueden hacer una evaluación y recomendar, por ejemplo, decirles, mire, su casa está en un lugar de alto riesgo. ¿Por qué? Porque su casa está construido en una ladera o porque tiene a la par tiene una montaña que ha tenido una tala inmoderada de árboles, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podemos identificar nosotros? Primero, identificar si estamos viviendo en un lugar de alto riesgo. Segundo, ir viendo las señales. Por ejemplo, cuando esté empezando a llover, ver que no haya un desmoronamiento de la tierra. Normalmente cuando va a haber un deslizamiento, siempre vamos a ver pequeñas caídas de tierra o de rocas, por ejemplo. Entonces, eso puede ser una señal de que en cualquier momento puede haber un deslizamiento de tierra. El tiempo que ha estado lloviendo también es importante. Por ejemplo, la saturación del agua en los suelos pueden fácilmente empezar a aflojar la tierra, y al tener una carga hídrica bastante grande, esto puede generar un deslizamiento de tierra. Sí, creo que mencionas una parte importante, ¿verdad? El poder venir y tener estas precauciones, saber en qué lugar estamos ubicados, nuestras viviendas. Creo que es información que ustedes normalmente comparten con las comunidades, ¿verdad? El tema de documentación, ya que, digamos, hay comunidades en las que ellos saben que están propensos a tener una inundación, un deslizamiento. ¿Qué documentos serían los claves que ellos pudieran tener al momento de suceder algún desastre? Bueno, yo creo que si hablamos de documentos, en el sentido de qué es lo que ellos deben de hacer, los planes familiares de respuesta. Los planes familiares de respuesta son importantes en ese sentido, porque el plan te dice a ti qué pasos debe de hacer antes de una emergencia. Lo que sucede muchas veces es que no somos precavidos, sino que somos como que más al tema de la reacción ante la emergencia, pero no actuamos antes no preveemos qué pueda pasar. Si, por ejemplo, yo ya sé que mi casa se inunda al momento en que caen las primeras lluvias, ¿qué es lo que debo de hacer? Prepararme, por ejemplo, con la mochila de las 72 horas, tener nuestro plan familiar de respuesta. ¿Y qué significa tener un plan familiar de respuesta? En palabras sencillas, es que cada integrante de la familia sabe qué tiene que hacer al momento en que se dé una emergencia o antes de una emergencia, o al identificar que tenemos que practicar, por ejemplo, el tema de la autoevacuación. Es muy importante no esperar a que lleguen los cuerpos de socorro, los delegados de Conred, las autoridades municipales, a decirles, mire señor, mire señora, usted tiene que salir de su casa porque se va a inundar o está propenso a una inundación. Yo ya conozco y ya sé que cuando son las primeras lluvias mi casa se inunda. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer yo? Prepararme. ¿Qué documentos tengo que tener a la mano? Por ejemplo, el plan familiar de respuesta, que nos dicta qué es lo que tiene que hacer cada miembro de la familia. Ahí en el plan familiar de respuesta, la persona puede identificar, por ejemplo, cómo señalizar una ruta de evacuación en su casa. Muchas veces tal vez caemos en el error de decir, el tema de la señalización de las rutas de emergencia, de las zonas de evacuación, de los puntos de reunión, únicamente compete, por ejemplo, a edificios grandes, y no es así. Lo tenemos que hacer desde nuestra casa. Desde ahí empieza la cultura de prevención. Enseñarle a nuestros hijos, a nuestros familiares, que tenemos que prepararnos antes de una emergencia y no a última hora. Todos corren por un lado, todos están viendo tal cosa, y al final todos, al no saber qué es lo que tienen que hacer, se pierde bastante tiempo, y al momento de querer ya ellos evacuar muchas veces ya no se puede. Y entonces ahí es donde viene ya la atención de los cuerpos de socorro en el tema de el rescate de las personas atrapadas en viviendas porque no lograron salir a tiempo.
Sí, creo que es bastante importante lo que mencionas, ¿verdad? No solo es verlo de una manera de comunidad o edificio, sino que inicia desde nuestra casa. Correcto. Básicamente tener toda esta información, ¿verdad? Yo creo que algo que ha estado pasando durante el país actualmente es el tema de las inundaciones. Creo que nos hemos dado cuenta en muchas ocasiones, tanto en comunidades como en la parte central, del tema de las inundaciones, ¿verdad? Normalmente, ¿qué errores cometen las personas o con qué frecuencia durante una inundación? Digamos, esos fallos que posiblemente podemos tener nosotros, ¿verdad? Bueno, ahora con el tema de las redes sociales podemos ver nosotros un montón de situaciones que se dan cuando, por ejemplo, hay una inundación. Las inundaciones, por ejemplo, se pueden identificar de distintas maneras. Hay inundaciones súbitas que se dan al momento en que llueve demasiado. Y por ejemplo, ¿verdad? Estamos en un lugar donde pues el casco urbano no es plano, sino que tiene sus pendientes. Pero ¿qué es lo que sucede? Que al momento en que son las primeras lluvias, toda la basura que está en las calles se junta en los tragantes, en las rejillas donde está el ducto de evacuación de agua. Y entonces al juntarse realizan un taponamiento y eso empieza a generar una inundación súbita. El agua empieza a subir de nivel bastante. Entonces, ¿qué errores hemos identificado nosotros que cometen las personas muchas veces? Por ejemplo, los motoristas. Los motoristas, si están viendo que se está inundando y que el nivel de agua va subiendo, ellos, a pesar de estar viendo el peligro, intentan pasar. ¿Y qué es lo que pasa? Muchas veces la corriente de agua tiene bastante fuerza que incluso puede arrastrar a una motocicleta. Hemos visto casos donde incluso también los vehículos son arrastrados por las correntadas. ¿Por qué? Porque las personas vienen y no tienen esa precaución de esperar a que el caudal baje o esperar a que la inundación empiece a bajar de nivel, sino que al tratar de llegar a un punto rápido ellos se exponen. Entonces el tema de tratar de evitar pasar estas inundaciones o pasar por estas inundaciones es muy importante para evitar el tema de la pérdida de vidas. Otro error muy común que se comete durante las inundaciones es tratar de salvar pertenencias. Nosotros entendemos que pues cuesta a uno hacer sus cosas, ¿verdad? Que estamos en tiempos bien complicados, ¿verdad? Y que de repente a la persona le ha costado esfuerzo comprar su televisor o su refrigeradora, su estufa. Entonces lo que hacen las personas es que lo primero que tratan de salvar son sus pertenencias, son sus electrodomésticos, lo que tienen dentro de su vivienda, y al querer ellos ya intentar salir, ya la inundación está bastante alta y ellos ya no logran salir o ya es más complicado. Entonces es importante que la población tome conciencia que lo más valioso es nuestra vida. La vida del ser humano es valioso y es por el cual nosotros también como entidad de primera respuesta nos preparamos y atendemos las respuestas o las emergencias o el llamado que hace la población, porque sin duda alguna lo que nosotros tenemos como pilar fundamental es salvaguardar la vida de las personas. Sí, y yo creo que acabas de tocar un tema muy importante, ¿verdad? Que es el tema de las carreteras, cuando están inundadas y todo, ¿verdad? ¿Qué recomendaciones podrías darnos tú para que los conductores durante esta época de lluvia pudieran realizar? Bueno, principalmente identificar qué son las zonas que se inundan. Normalmente, por decirlo así, lo más común. Por ejemplo, acá en la ciudad capital tenemos identificado que los primeros lugares que se inundan son los pasos a desnivel. Sí. Entonces estas se empiezan a llenar de agua y sube a un nivel bastante alto. Y lo que ha pasado muchas veces es que hay automovilistas que a pesar de ver la inundación ellos tratan de pasar y su vehículo queda atorado ahí entre el agua. Entonces es importante que como guatemaltecos tengamos la cultura de prevención en el sentido de si identificamos que hay una inundación, evitar. Podemos tener el mejor vehículo, podemos tener un vehículo 4x4, una motocicleta con un alto cilindraje y podemos decir, no, es que este carro pasa en cualquier lado. Pero ahí nos exponemos nosotros como personas y también exponemos a los que reaccionan, a los que dan esa respuesta. En este caso, a las instituciones de primera respuesta. Entonces es importante evitar pasar por zonas que están inundadas. Por ejemplo, si estamos hablando de carreteras, evitar si el cauce del río está bastante alto, si el cauce del río ya está llegando al nivel del puente, evitar pasar sobre los puentes porque no sabemos si las bases de los puentes ya han sufrido algún daño
y al momento que pasen los vehículos, el peso mismo y la vibración puede hacer un colapso del puente. O que la inundación, al momento en que el vehículo está pasando de forma de despacio, el nivel del agua suba de una manera rápida y el vehículo quede atrapado. Entonces, evitar pasar por puentes donde el caudal del agua está bastante fuerte y bastante alto, que haya sobrepasado como que el nivel normal. Creo que eso es muy importante. También el tema de conducir con responsabilidad, revisar siempre las llantas de nuestro vehículo, los limpiabrisas también es importante, las luces. Y por ejemplo, si vamos en carretera y la lluvia está bastante fuerte, lo más ideal es abrigarnos, esperar a que la lluvia baje de intensidad para poder circular ya con normalidad. Sí. ¿Han atendido algunas emergencias en estos momentos con el tema de lluvias? Bueno, lo que hemos atendido en estos días por el tema de lluvias son el tema de las inundaciones y especialmente en el tema del occidente del país. En Totonicapán tuvimos una emergencia donde se tuvieron que evacuar a 25 familias en una zona. Pero pues la mayoría de ellos prefirieron ir con familiares, entonces únicamente se les ayudó a evacuar de sus viviendas porque hubo una inundación bastante grande. Lo que hemos atendido hasta el momento es el tema de las inundaciones en cascos urbanos, porque como son las primeras lluvias, entonces lo que te decía yo hace unos momentos, ¿verdad? Las primeras lluvias lo que hacen es arrastrar toda la basura que hay en las calles y tapar los tragantes, y de ahí pues ya se viene el tema de las inundaciones súbitas. Sí, creo que es bastante importante, ¿verdad? Y creo que nos has dado también unas recomendaciones sobre la importancia, tener cuidado, tener esa prevención como nosotros, como personas, como familia, como país también, ¿verdad? Creo que es bastante importante. ¿Algún mensaje que pudieras darnos tú para las familias guatemaltecas? ¿Cuál sería ese mensaje derivado a este tema? Bueno, yo creo que tener conciencia que lo más importante es salvaguardar la vida de la familia, la vida de uno como persona, estar preparados, fomentar la cultura de la prevención es muy importante, hacer entender no solo a nuestra familia, sino que también a nuestros vecinos, a nuestra comunidad, tratar de ser una incidencia en el tema de la prevención, que como lo dice el eslogan de Correr es tarea de todos, ¿no? El tema de estar preparados, de tener nuestro plan familiar de respuesta es muy importante, de tener nuestras, por ejemplo, coordinadoras locales bien organizadas. Eso nos ayuda a nosotros como cuerpos de socorro a también atender las emergencias de una mejor manera. Y sobre todo el tema de estar capacitados, de estar siempre pendientes de toda la información que se da a través de los canales oficiales, porque también a través de las redes sociales hay mucha desinformación. Pero es importante que nosotros como guatemaltecos nos informemos sobre lo que está sucediendo en los canales oficiales de las distintas entidades que se dedican al tema de la respuesta. Muchas gracias, Cecilio. Hoy hemos aprendido que aunque podemos evitar lo de las lluvias, no podemos evitarlas, pero sí podemos prepararnos nosotros previamente, ¿verdad? Y poder enfrentar estos efectos de una manera mucho más segura y mucho más responsable. Recordemos que una decisión tomada a tiempo puede marcar la diferencia. Te agradecemos tu tiempo, por el espacio que hayas compartido acá con nosotros y muchas gracias por escuchar. Nos vemos en el próximo episodio de Voces del 125.